vamos a empezar hoy día con el avance de los temas que van a entrar dentro del tercer parcial. Obviamente, si ya saben, el tercer parcial es tema de primero, tema de segundo y los temas que se van a aumentar en el tercero. En el tercer parcial vamos a tener tres consignas importantes. Uno, las bacterias que afectan a nivel musculoesquelético. Y esas bacterias obviamente son muchas, pero las que entran en el programa de avance son la familia Clostridium. ¿Okay? Nuestro segundo tema va a ser bacterias que afectan a piel y sus anexos, que eso lo van a presentar sus compañeros, y entre ellos está el más conocido, que es el Staphylococcus aureus, y también vamos a ver un poco el insecto, que también lo vimos en vías respiratorias superiores. Y por último, tenemos lo que son las bacterias que afectan a lo que son bacterias de transmisión sexual. Entonces, empecemos con lo que nos interesa, que son bacterias que afectan a nivel musculoesquelético, y tenemos todo lo que es la familia Clostridium. De esta familia Clostridium son muchísimas las cepas, pero dentro del avance del programa solamente están Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum y Clostridium difficile. Incluso si ustedes miran el programa, difficile no está, pero igual lo vamos a ver, ¿ok? De estas bacterias vamos a ver su crecimiento, su clasificación, su patogenia, su virulencia y qué tipo de cuadros clínicos puede producir cada una de ellas. Como generalidad, la familia Clostridium son bacterias generalmente o mayormente que tienen un elemento facultativo muy importante, que es la espora. ¿Okay? Cuando ellos se sienten en peligro o creen que el huésped no le da los suficientes nutrientes, se esporulan y salen al exterior, que es su forma de resistencia, para buscar un nuevo huésped, porque en forma de espora pueden resistir calor, desecación, hasta incluso ciertos químicos desinfectantes. Entonces, son bacilos gram positivos anaeróbicos estrictos. ¿Qué dijimos que eran anaeróbicos estrictos? Que no toleran el oxígeno. Pero hay algunas cepas que son aerotolerantes, ¿ok? Son bacterias que se les puede encontrar obviamente en el medio ambiente en forma de espora, y también habitan lo que es el intestino de los animales y de las personas. Su principal factor de virulencia después de la forma de espora es la producción de toxinas, ¿ok? Entonces, la clasificación según el efecto donde van a producir estos Clostridium, tenemos los que son neurotóxicos, es lo que generalmente le encanta atacar el sistema nervioso. Ahí tenemos lo que es Clostridium tetani y Clostridium botulinum. Los enterotóxicos, como Clostridium perfringens o Clostridium difficile, les encanta más atacar lo que es tubo digestivo. Los hitotóxicos, son los que provocan más lesiones a nivel celular, hemólisis, destrucciones tisulares. Y los criógenos, como los Clostridium perfringens y Clostridium ramonsus, son Clostridium que no solo afectan músculos esqueléticos, sino también se diseminan a otras partes del cuerpo. Entonces, nuestros Clostridium que vamos a ver el día de hoy son tetani, botulinum, perfringens y difficile. Empecemos por el más conocido de todos, que es Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens ya dijimos que es un bacilo, ¿sí?, que causa el tétano. Todos conocemos el tétano, ¿no es así? Entonces, tiene distintos tipos de factores de virulencia, pero los más propios del tétano, y siempre entran en preguntas de examen, son sus toxinas que produce, que son la tetanospasmina y la tetanoglicina, que vamos a ver qué acción tiene más adelante, ¿ok? Dijimos que se encontraban en las heces fecales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo quiero hacer un proceso de diagnóstico, una prueba de heces fecales me sirve, porque ahí lo voy a pillar, ¿ok? Y también los encontramos habitando lo que son los intestinos y el exterior. Pero ¿cómo ingresa esta bacteria al cuerpo? Pues la bacteria está en el aire esperando cualquier lesión o pérdida de integridad de la piel para aprovechar a ingresar. Si tenemos una cortadura, si andamos descalzos, se entró un vidrio, un clavo, entonces por ahí va a ingresar esta bacteria. Por eso es que siempre ustedes han escuchado la expresión de que cuando te corta, tenés que ponerte el tétano. Porque es una bacteria que está todo el tiempo en el medio ambiente por un lado y todo el tiempo
entra a nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, ingresa, ¿sí?, por la lesión, y el objetivo de esta bacteria es entrar y diseminarse, irse por vía linfática o por vía hematógena para llegar al sistema nervioso central. Entonces, una vez que ingresa, empieza la producción de toxinas, empieza la producción y liberación de toxinas en su cuerpo, ¿sí? ¿Y qué acción tienen estas toxinas? Pues dijimos que la tetanolicina y la tetanospasmina tienen la función de bloquear, ¿sí?, bloquear los canales de los impulsos nerviosos para que no haya la estimulación del músculo. El músculo se quede todo el tiempo contraído, rígido, ¿ok? Porque no hay esa estimulación de relajación. Periodo de incubación. Una vez que la bacteria ingresa al cuerpo y empieza a producir su toxina, el periodo de incubación en el cual va a manifestar la clínica, los síntomas, es muy variable, va de 6 a 15 días. ¿Pero por qué es variable? Uno, dependiendo por dónde entró la bacteria. No es lo mismo que la bacteria entre por una herida que está en el pie. Si está en el pie, la bacteria le va a tomar mucho más tiempo en llegar al sistema nervioso central. Pero si es una herida que se hizo en rostro, en cara, entonces el periodo de incubación es mucho más corto porque la bacteria le toma mucho menos tiempo llegar al sistema nervioso central. Pero los síntomas que aparecen son calambres, contracciones musculares, aumento del reflejo. Esta es pregunta de examen siempre. Signo de rigidez de los músculos mandibulares o de los músculos masticadores, llamado como trismo o trismus. Ahora, una vez que inicia la sintomatología, se van a producir 4 cuadros clínicos muy importantes. 1. Tétano localizado. Este es muy raro, porque generalmente el tétano lo que busca es irse a torrente sanguíneo y diseminarse. Tétano generalizado, este es mucho más común. Tétano cefálico, este es más como una complicación posterior a una herida o a un traumatismo que uno sufrió en el rostro. Y tétano neonatal, que este más es una negligencia médica. Vamos a ver cada uno de ellos. El tétano localizado, dijimos que es bastante raro porque el tétano no se queda en el lugar donde infecta, siempre se va a ir a torrente sanguíneo. Pero este ocurre también cuando la bacteria solamente se queda afectando la lesión. ¿Qué pasa? Es una herida que no cicatriza, no cierra nunca, y ustedes si tocan alrededor de la herida va a haber tumoración, el músculo está duro, y eso, ustedes pillan eso y lo primero que tienen que descartar es tétano. Si el paciente le dice que una herida que no cierra y no cicatriza, ¿por qué no va a cicatrizar? Porque la bacteria le va a cortar todos los ingresos de oxígeno y la lesión empieza a necrosarse. Porque si no llega sangre a la herida, que transporta los eritrocitos, oxígeno, ¿sí? Entonces el tejido se desvitaliza y se mueve. Tétano localizado. Este es mucho más común, obviamente, porque el tétano busca diseminarse. Entonces, ocurre con la sintomatología trismo, que vimos que era trismo, disfagia. ¿Qué es disfagia? Dificultad para tragar, comer. No confundan con disnea, que es dificultad respiratoria. ¿Okay? Rigidez de cuello y espalda. Ojo con la rigidez de cuello. No se olviden que no solamente lo vamos a encontrar en el tétano, la rigidez de cuello, también lo encontramos en ¿qué? Que vimos ya en la meningitis. ¿Ya? La risa sardónica, este tipo de risas como risa fingida, como risa actuada, porque el paciente está teniendo espasmos en los músculos mandibulares. Tenemos convulsión, tenemos la posición epistótona, que es la posición epistótona, que es el arqueado de la espalda, precisamente por la rigidez del cuello y nuca y espalda que presenta el paciente. Vamos a tener babeo, sudoración, irritabilidad, arritmias cardíacas, y si el paciente no es atendido a tiempo, es muy probable que presente un fallo cardiorrespiratorio. Tétano cefálico. Este, como dijimos, es muy raro y es una complicación. Podría ser a una otitis media o puede ser que un paciente haya tenido una lesión en el rostro y no fue previamente cubierto con alguna vacuna. Por ejemplo, cuando hay una mordedura de ferro y es en el rostro, no solamente hay que poner
poner el esquema de vacunación completa, que es suero antirrábico y vacuna antirrábica. Cuando es un rostro, siempre se ponen los dos, por si acaso. ¿Por qué? Porque hay que ganarle al virus a llegar al torrente sanguíneo. Entonces, por eso se pone suero y vacuna. Pero de forma profiláctica se tiene que poner dos cosas más. Se tiene que poner la vacuna antitetánica precisamente para evitar el tétano cefálico, ya que es una bacteria bastante agresiva y si el morderas en cara va a ingresar mucho más rápido. Y se da antibiótico. Este cuadro es bastante desfavorable porque la bacteria ha ingresado casi directamente a la zona del sistema nervioso central, ¿sí? Y si no se trata a tiempo, el paciente puede fallecer en las primeras 2 o 3 días. Van a ver ustedes lo característico de este tétano cefálico es la falta de relajación de los músculos que se encuentran en el rostro, afectando totalmente el séptimo par craneal. ¿Cuál es el séptimo par craneal? Señores que llevaron anatomía facial, muy bien. El pronóstico totalmente desfavorable del paciente. Tétano neonatal. El tétano neonatal es una complicación. Es cuando el bebé, cuando se atendió el parto y se utilizó instrumentos no esterilizados, instrumentos contaminados para hacer el corte del cordón umbilical. Imagínense que la bacteria entró por el cordón umbilical y entró directamente al bebé. Es como darle en el caminito. Entonces, y esto es bastante agresivo. Los pacientes casi la mayoría fallecen y los que sobreviven presentan un tipo de retraso mental. Por eso es que cuando las mamás están embarazaditas, el primer control que se le debe hacer es el tema de la vacunación y uno de ellos es el tétano. Diagnóstico. El diagnóstico del tétano es netamente clínico, pero nos podemos ayudar con qué dijimos, con heces fecales, nos podemos ayudar con un cultivo de la zona afectada, ¿sí? Tratamiento. Lastimosamente en el tétano el tratamiento siempre es invasivo. Rara vez es tratamiento ambulatorio. ¿Por qué? Porque el paciente viene cuando ya no aguanta, cuando ya no puede respirar, cuando ya está convulsionando. Entonces el tratamiento siempre es invasivo. Eso quiere decir que la bacteria ya está en torrente sanguíneo. Entonces el tratamiento del tétano siempre es, especialmente el generalizado, internación, sedación, intubación, ¿sí? Monitorización de signos vitales, ver que el paciente esté respirando y empezar, una vez que estabilizamos al paciente con todos estos mecanismos, incluso oxigenoterapia también se le pone, recién nos preocupamos de la bacteria. Pero mi paciente no va a morir por la bacteria, mi paciente va a morir por las toxinas. Entonces hay que combatir de dos formas. Hay que combatir con antitoxina para intentar disminuir la cantidad de toxinas y hay que combatir con antibióticos. Hay que combatir las dos cosas, las toxinas que está produciendo la bacteria y combatir la bacteria. Y los medicamentos de elección son medicamentos de amplio espectro, metronidazol, penicilina, son medicamentos de amplio espectro. Ahora, después de que nos ocupamos de cubrir lo que son las bacterias, recién nos preocupamos de la lesión o de la herida en el caso que fuera un tétano localizado. Si la herida nos dice el paciente que no cierra, hay que hacer un desbridamiento, hay que tratar de eliminar la mayor cantidad de tejido muerto, darle otra vez vitalidad, la idea que la herida empiece a sangrar para que pueda empezar a cicatrizar. Cuidado de la herida y obviamente completar el esquema de vacunación si no hay esquema de vacunación. Y el mejor mecanismo profiláctico en el tétano obviamente es el esquema de vacunación. Este tipo de cuadros ya no se ven porque el tétano forma parte de la vacuna pentavalente, la cual se ponen 5 dosis a los pacientes. ¿Okay? Tenemos aquí la vacuna de la pentavalente, en el cual cubre 5 enfermedades y las 3 primeras dosis se ponen intramuscular a los 2, 3, 4 y 6 meses y las otras 2 vacunas, que son las vacunas de refuerzo, se ponen al año y medio y se ponen a los 4 años. Incluso se realizan campañas de vacunación para poner el esquema de vacunación ya en personas adultas, personas embarazadas o personas con enfermedades de base. Entonces la principal característica para prevenir el tétano es la vacunación. ¿Okay?
de la palabra botulus, que significa embutido, porque ahí lo vamos a encontrar. A lo que les encanta el embutido. Tengan mucho cuidado, ¿ok? Causante del botulismo. Este botulismo presenta también distintos tipos de cepas y presenta también eliminación de toxinas, que las toxinas se van a asignar dependiendo de la letra, desde la A a la G. Al igual que el tétano, el botulismo es por una, ¿ok? Y el periodo de incubación igual depende de cuánta cantidad de bacterias has ingerido por la conserva que tú comiste. Pero no solo ingresa por conserva, también puede ingresar por vía cutánea como lo hace el tétano. Es más raro, es más común que ingrese por vía oral, pero también puede ingresar por vía cutánea. Entonces, una vez que la bacteria ingresa al cuerpo, ya sea por vía cutánea, una herida expuesta, o ya sea por vía oral, cuando hemos comido una conserva que nos trajo la abuela, la mamá o alguien preparó en la casa. ¿Ok? Su objetivo es llegar a linfa o a sangre. Una vez que llega, libera sus toxinas botulínicas. ¿Y cuáles son las acciones de estas toxinas? Estas toxinas tienen la función de bloquear los canales de salida de la acetilcolina. Como ustedes saben, la acetilcolina es una enzima que estimula la contracción del músculo. Si no hay acetilcolina, ¿qué va a pasar con el músculo? Va a haber flacidez, se va a relajar, no se va a contraer el músculo. Ahora, ¿se imaginan ustedes un músculo respiratorio relajado? Ahí nomás viene el fallo cardiorrespiratorio. ¿Okay? Entonces, en el botulismo encontramos 4 coágulos importantes, incluso, perdón, 3 coágulos importantes que los nombra Murray, pero encontramos también un cuarto. Vamos a ver el botulismo clásico alimentario, obviamente que sea por ingerir conservas contaminadas, el botulismo por herida, que es menos frecuente, pero sea por contaminación de una herida, y el botulismo de lactante. Este es bastante común. Ojo que esto siempre es pregunta de examen. Porque los alimentos más importantes por el cual se da el botulismo lactante es por la miel y la leche en polvo. Ahorita lo vamos a ver. Botulismo por inhalación. Esto es más que todo una preocupación médica, y ahora lo vamos a ver por qué. Botulismo alimentario. Los síntomas son visión borrosa, pupilas fijas y dilatadas. Si ustedes se fijan, son los típicos signos de intoxicación. ¿No es así? Estreñimiento, dolor abdominal. El periodo de incubación dependiendo de cuánta cantidad hemos ingerido, pero puede variar de 1 a 3 días. La mortalidad sin tratamiento es muy baja. Es más que todo un cuadro que pasa con una transgresión alimentaria. Ni siquiera nos enteramos que era botulismo. Botulismo por herida, al igual que el tétano, ocurre ya sea por intrahospitalario, ya sea que nos hicimos una herida y se contaminó por este clostridio. Botulismo de lactante. El botulismo de lactante es bastante común porque, especialmente en las mamás primigestas, ¿okay? Porque la mamá cuando está dando de lactar y ya quiere cambiar la leche en polvo, lo que la mamá generalmente hace es ponerle miel al chupón para que el bebé agarre la mamila. Y si ustedes se fijan, la miel es una conserva. ¿Quién no tiene miel en su casa? Y no es que la tengamos y nos la acabamos en una semana, la tenemos meses guardada. ¿Sí o no? Tengan cuidado con el botulismo. Ya tengan cuidado, no sé, con el tema del botulismo, porque la miel es una fuente de infección del botulismo, porque todo el mundo le mete el dedo, todo el mundo le mete la cuchara y puede estar contaminado. Entonces, el bebé va a presentar en una fase inicial estreñimiento y llanto débil o llanto de miedo. Esa es pregunta de examen siempre, ¿ok? Y si no tratamos, si no medicamos, este bebé va a venir de parálisis facial, parálisis de los músculos respiradores y paro cardiorrespiratorio. Y por último, lo que hemos escuchado que a una persona se le ocurre en algún momento hacer una guerra biológica, esta sería la bacteria ideal. ¿Por qué? Porque es de fácil diseminación por aire, es por un lado y puede matar a una persona adulta en 24 horas. Diagnóstico. En el botulismo alimentario podemos hacer un análisis
un hisopado del alimento que estamos pensando que estaba contaminado, o podemos hacer una microscopía de ese. En el botulismo de lactancia, una microscopía de ese o un cultivo de ese. Y en el botulismo por herida, pues un hisopado de la herida. El tratamiento, al igual que el tétano, es invasivo. ¿Ok? El tratamiento igual es invasivo. Entonces, medidas de soporte, oxigenoterapia, sedación, intubación, traqueotomía, estabilización del paciente, y recién combatimos dos cosas: antitoxina y antibióticos de amplio espectro como ser penicilina y metronidazol. Ahora, cuando se trata de un botulismo un botulismo alimentario, dependiendo del cuadro, si el paciente me dice que hace 2 horas comió una conserva y empezó a sentirse mal, podemos intentar todavía un lavado gástrico o podemos intentar inducirle el vómito para disminuir la cantidad bacteriana. Pero si mi paciente que la doctora no fue ayer, no fue ya tenía intestino grueso, ya no intentamos, solamente le damos lo que son las antibiotoxinas, medidas de soporte. Botulismo de la herida, medidas de soporte, antibiótico y deshidratación de la herida. Y botulismo lactante, medidas de soporte y obviamente antibióticos de amplio espectro. Pero en el botulismo no todo es negativo. El ser humano vio cómo sacarle provecho a la acción que tenía la bacteria. Porque dijimos que la bacteria producía ¿qué cosa? Flacidez muscular. Entonces, se inventó o se creó a través de esta bacteria el famoso Botox. No cualquier cepa, ojo, solamente la cepa tipo A. Dijimos que esta bacteria bloqueaba los canales de acetilcolina y producía flacidez muscular. Entonces se creó el Botox, el cual se coloca la bacteria Clostridium botulinum, ¿sí?, a nivel muscular, y ese músculo durante 6 meses no se va a contraer, va a estar flácido, va a estar relajado. ¿Y eso qué quiere decir? Que las arruguitas se borran. ¿Así? Obviamente temporalmente. Generalmente son de 6 a 8 meses, porque después el músculo otra vez vuelve a activarse. Clostridium perfringens. A mi parecer, de la familia Clostridium, este es uno de los más agresivos porque produce lesiones muy invasivas, ¿sí? Las características del Clostridium perfringens son igual que el tetanis y que el botulismo. Gram positivos, anaeróbicos poco estrictos, crecimiento rápido, pero tiene una característica particular. Este es una acción hemolítica. ¿Qué quiere decir? Que destruye eritrocitos. Y si destruye eritrocitos, el tejido no recibe oxígeno. ¿Ok? Y tiene 4 toxinas buenas que se encargan de esa acción y que siempre entran a pregunta de examen. ¿Okay? Tenemos la toxina alfa, que produce la hemólisis y una destrucción tisular masiva, o sea, arrasa con todo, no solo con los eritrocitos, también con los leucocitos de nuestras células musculares. La toxina beta es responsable de la estasis intestinal. Ustedes saben que el intestino tiene un movimiento natural, que es el movimiento peristáltico. La estasis intestinal quiere decir que esta toxina bloquea ese movimiento y no se mueve el intestino. ¿Okay? La toxina épsilon aumenta la permeabilidad vascular del intestino. Pero ustedes me van a preguntar, ¿por qué eso es malo? Toda barrera tiene que ser selectiva. Toda barrera tiene que dejar entrar lo bueno y bloquear lo malo. Ahora imagínense una barrera que deja entrar todo, lo bueno y lo malo. ¿Ok? Y tenemos la toxina iota, que tiene una actividad necrotizante y aumenta la permeabilidad vascular. Al igual que sus hermanos, los encontramos en el medio ambiente y también formando parte de la flora. Manifestaciones clínicas. Una vez que esta bacteria ingresa a nuestro cuerpo, va a producir en pocas horas síntomas como dolores intensos, taquicardia. ¿Qué era taquicardia? Frecuencia cardíaca elevada. Hipotensión, presión arterial baja, taquipnea, frecuencia respiratoria elevada, fiebre, signos de delirio y desorientación. Si
Si a esta altura no tratamos al paciente, en las próximas horas ya va a empezar a presentar sufrimiento del tejido. Va a haber edema, va a haber cambio de coloración en el tejido y van a presentar distintos tipos de manifestaciones. Vamos a ver infecciones de tejidos blandos como ser la gangrena gaseosa, la celulitis anaeróbica, vamos a ver la miositis supurativa. ¿Qué es miositis? Analicemos la palabra. Itis, inflamación. Mio, músculo, inflamación del músculo. Supurativa, que quiere decir que hay presencia de pus. ¿Ok? Y tenemos lo que es la endometritis, que ya saben que es inflamación del endometrio. Tenemos la intoxicación alimentaria, que es una enteritis necrotizante, también llamada Epinbel. Y tenemos la septicemia, que es una bacteria que se ha diseminado por todo el cuerpo. Vean primero lo que es la gangrena gaseosa. Tenemos distintos tipos de especialidades. Tenemos la miositis anaeróbica gangrena clásica, que es posterior a una lesión traumática, donde la bacteria ingresó por esa vía. ¿Okay? Es difícil de creer porque a este punto puede llegar la bacteria y el paciente no dice nada. Porque al bloquear, también bloquea los impulsos nerviosos, el paciente no le duele. Y el paciente, si no le duele, no va a consulta. Sí, puede ser por el frío. Sí, esto importa. Es lo mismo que pasa con el pie diabético. ¿Por qué creen que un paciente llega ya con el pie totalmente deshecho? Porque se cortan los impulsos nerviosos, el paciente no le duele. El paciente puede tener solamente la mitad del pie deshecho y no le duele, no siente dolor. Por eso es que no va. ¿Okay? Y tenemos por último la sepsis corporal, que es una gangrenoterina, que generalmente se lo ve en legrado o abortos mal realizados. Aquí tenemos la famosa gangrena clásica, que generalmente ocurre en el pie. Tenemos la celulitis anaeróbica. Ojo que este cuadro es muy común con la erisipela. ¿Se acuerdan de la erisipela que vimos por el Streptococcus pyogenes? Hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, se parece bastante. Bueno, en el caso de que se trate por intoxicación, se inicia una intoxicación alimentaria, ¿sí? Con sintomatología clásica, una intoxicación, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Pero si no combatimos acá, que va a ser la bacteria, va a provocar estasis intestinal, va a provocar y bloquear la llegada de oxígeno al intestino y va a provocar el aumento de la permeabilidad. El tejido va a empezar a desvitalizarse y se va a morir. El intestino va a empezar a cambiar de todo y ponerse negro. Y se llama necrosis, enteritis necrotizante. Y en este caso ya el intestino no tiene salvación. Es cortar y unir. ¿Okay? Ya no hay más, no se puede salvar ese tejido. Una vez que ha iniciado el proceso de necrotización ya no se puede. ¿Okay? Diagnóstico. Podemos hacer, obviamente el diagnóstico siempre es clínico, primero es clínico y después podemos confirmar con un diagnóstico del laboratorio, un hisopado de la herida si que lo hubiera. Podemos hacer también tinción de Gram, cultivos, ya también podemos hacer pruebas de heces fecales, podemos hacer un hisopado del alimento que estamos pensando que estaba contaminado. Tratamiento. El tratamiento es invasivo, al igual que el tratamiento botulino, ¿ya? Hay que hacer, si se trata, por ejemplo, que se entró por vía de contacto de la herida, hay que hacer obviamente una desviación quirúrgica completa de la herida. En algunos países, cuando la herida son de tipo excoriativa, no se lo venda, que es lo correcto. No debería vendarse una herida de tipo excoriativa. Ojo, no es que yo no me corté así profundo, ustedes que no me lo venden. Estoy hablando de tipo excoriativa. ¿Por qué? Porque ha habido pérdida del epitelio y el epitelio es la principal barrera de defensa. ¿Entienden? ¿Lo ven? Entonces, vendarlo es lo peor que podemos hacer, porque uno, al vendarlo, le quitamos la entrada de oxígeno. Dos, si empieza a cicatrizar, cuando yo cambio de venda, saco toda esa piel que estaba cicatrizando y la piel tejido tiene que empezar de cero. Uno. Dos, en el caso de que yo lo vende, es como que le pongo una casa a la bacteria. Ahí, y eso empieza a supurar. Entonces, no es bueno vendar este tipo de lesiones excoriativas. Siempre es bueno lavarla y el medicamento de elección es el agua oxigenada.
porque dijimos que es una bacteria que no tolera el oxígeno, ¿no es así? Entonces, se la puede curar con agua oxigenada, con alcohol iodado o incluso con rifampicina en spray, ¿sí? que es un antibiótico bastante amplio y es secativo. Cuando ustedes tengan raspadura, no le pongan crema y no lo venden, es lo peor que pueden hacer. Obviamente, antibióticos, altísimas dosis de penicilina. El pronóstico de estos pacientes es bien desfavorable. Y si hablamos de una enteritis necrotizante, igual, penicilina, medicamento de amplio espectro y una intervención quirúrgica para remover todo el intestino que está afectado. Y Clostridium difficile. El Clostridium difficile, al igual que sus hermanitos, es decir, es un bacilo que se encuentra en el aire, pero produce otro tipo de cuadro y afecta lo que es el intestino, produce lo que es la colitis pseudomembranosa, va a producir manifestaciones como diarrea, náuseas, vómitos. Se puede confundir muy fácilmente con un proceso gastrointestinal. Es un igual gram positivo, anaeróbico por un lado, y presenta dos tipos de toxinas muy importantes. La toxina tipo A, que es la que causa la acumulación de líquidos en el intestino. ¿Por qué? Porque aumentó la permeabilidad vascular. Y dos, la toxina beta, que esta es más destructora de las células. Tratamiento. Igual, medicamentos de amplio espectro, vancomicina, metronidazol. La tasa de mortalidad es mucho más baja comparada con el perfringes, pero sí tiene complicaciones graves, como ser la hemorragia, una sepsis secundaria por la enteritis o si no una perforación secal. Prevención, obviamente, higiene. Y si ustedes se fijan, dice higiene y lavado de mano hospitalario, limpieza de instrumentos que se utilizan para intubar. Eso quiere decir que es una bacteria que es más de contaminación intrahospitalaria.